Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros clientes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, buenas tardes. Pues contenta y pues agradecida con Dios por una semana más que nos permite estar aquí con ustedes. Bueno, iniciemos con el tema de hoy entonces. Claro que sí, pues yo estoy muy feliz, muy feliz de saber que pues Dios está trayendo muchas cosas buenas como todos los días, pero este año creo que vienen cosas muy grandes en donde pues la promesa de Dios está ahí, que todo lo que tú siembras vas a cosechar. Así que estos gigantes, recuerda que siempre la finalidad de ellos es que no siembres nada ni en tu vida, ni en la vida de los demás, que todo lo que siembres sean cosas malas. Y recuerda que de todo, por eso la Biblia dice, de todo lo que tú vas a sembrar o de todo lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces vamos a tener cuidado todo este tiempo que Dios te preste de vida, que tus siembras sean buenas, que no permitas que ningún gigante haga que siembres cosas malas, ni en tu vida, ni en la vida de tus hijos, en tu familia, porque acuérdate que todo lo que es amargura, egoísmo, depresiones, todo lo que estos gigantes, lo que el enemigo quiere es que precisamente en tu mente, en tu corazón, estés sembrando todas esas cosas que no son buenas, que no vienen en el diseño de Dios. Lo hablábamos la semana pasada, en donde escuchábamos la palabra reiniciar y también hablábamos de la palabra resetear. Entonces, si no estuviste o no estuviste atento la semana pasada, te invito a que nos busques en redes sociales para que sepas la diferencia y de que resetes totalmente tu vida. Y eso va a hacer que encuentres el propósito que Dios tiene para ti. Eso va a hacer que vuelvas a resetear, que saques todos esos gigantes que en algún momento permitiste de tu vida por una cuestión cultural, porque traemos muchas cosas desde nuestros antepasados, desde nuestros padres, abuelos, que nos han, obviamente a ellos también les trajeron cultura que no vienen de las cosas de Dios, que ojo por ojo, diente por diente, si tú me haces, tú me las pagas, todo eso que culturalmente vino de generación en generación, viene a nosotros, pero es porque el gigante tras gigante, también los gigantes se vienen hacia las demás generaciones. Entonces, al momento que tú reseteas tu vida, que tú le pides a Dios que resetee tu vida, tú vas a sacar todo eso que ya no quieres darle a tus hijos. Rápidamente te platico, aquí en México hay una jovencita, youtuber, que daba, ella no es cristiana, ella aquí en México empezó desde muy niña, yo la conocí porque uno de mis tíos trabajaba en el circo y entonces yo la conocí a ella, en donde yo no sé si conozcas a Chuponcito en Colombia, pero ya, bueno, el país donde estés, pero bueno, él es mi tío y Chuponcito, bueno, nos invitaba a sus, este, pues sus shows del circo. Ahí la conocimos a ella junto con sus hermanitos. Y en ella había un papá, ¿no? Con ella había un papá siempre. Y mi tío nos decía, es que el papá, pues es una persona que vemos que hace muchas cosas raras con sus hijos. No sabíamos muy bien a qué se refería eh, en una cuestión laboral, ¿no? Como que los forzaba mucho pisar gente a pesar o a través de lo que sea, pisar gente para lograr cosas. Y esas son cosas culturales. Hoy en día, de eso te hablé, te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás. Poco en o a finales del año pasado, ella demanda a su papá por golpes. El papá la golpeó a cabezazos
Y te platico esta historia porque de verdad es necesario que te des cuenta que como padre o como madre es importante poder resetear, poder desechar todos esos gigantes que hemos dejado que culturalmente vengan desde tus padres. Yo no sé tu infancia, la que hayas sufrido, lo que hayas pasado. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo esos gigantes que vienen desde esa infancia y que tú se lo pases a tus hijos, hasta donde en un momento dado dices como hijo, basta, ya no quiero, o como padre, basta, no quiero dejarle esta herencia, estos gigantes a mis hijos, ¿no? Y esta jovencita hablaba justamente de eso, el papá le dio cabezazos, le sangró la cara, ella va, lo demanda, después ella en una entrevista comentó que el papá golpeaba a la mamá, que pues lo que él veía en sus hijos solamente era una cuestión de laboral, solamente veía en ellos negocio y ellos tenían que llegar con muy buenas calificaciones porque si no los tenía en el piso comiendo. Explicó tantas cosas que el papá hacía, golpeaba a la mamá, pues obviamente ella al quererse meter o el hijo que se quisiera meter también lo golpeaba. Yo creo que no es la primera familia que sufre eso. En muchos países se comete todo eso, pero todo eso no es el plan original de Dios. Se vino a través de que alguien permitió un gigante y ese gigante se vino a través de generaciones y generaciones y para muchos es así se vive, se acostumbran a esa vida porque estos gigantes lo que te están queriendo decir es, esta es la vida que te tocó vivir y hasta aquí vas a vivir. O sea, todo esto va a ser lo que tú también vas a vivir. Y aquí, en esta radiodifusora, es busco en ti. Donde estás no es el final, no es lo que Dios tiene para ti, no es tu final, no es tu final de cuento. Tú tienes más por lo que Dios tiene para ti. Y quiero que veas en Hebreos 2:10, justamente lo dice la palabra de Dios en donde dice, perdón, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Ese es el propósito por el que Él nos creó, uno de los propósitos por los que Él nos creó, para buenas obras. Pero a través del tiempo, el hombre ha dejado que estos gigantes entren en su casa, entren en su mente, entren en su vida. Y uno de ellos, la semana pasada te iba a platicar justamente de Adán. Adán fue pues el primer hombre creado por Dios, por la Trinidad, pero cuando Adán está en el corazón de Dios, está en la mente de Dios, él está planeando hacer a Adán, él dice en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios le está hablando a la Trinidad, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, no quiere decir, cuando habla de imagen, habla pues de que vamos a ser como Dios, pero no somos Dios. Traemos cosas, traemos el ADN de Dios, traemos el reflejo, la semejanza de Dios, semejante, no quiere decir que seas Dios totalmente, somos semejantes, somos la imagen de Dios. Es como cuando sacas una copia, al final es una copia, no es el original, ¿sí? Imagen quiere decir copia, sacas una imagen del original, pero no es el original. La copia siempre va a tener cosas diferentes, la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando habla de imagen, es como cuando tú eres padre y tienes a tus hijos y te dicen, es que es idéntico a ti.
es que se parece muchísimo a ti. Y de hecho, más adelante dice en Adán, cuando Adán tiene a su tercer hijo, el que quedó en vez de Abel, dice que lo creó a Set conforme a su imagen y semejanza, pero no es Adán, ¿sí? Es su hijo. Y cuando tú y yo como hijos nos parecemos, en mi caso yo me parezco mucho a mi papá, somos a su imagen porque nos parecemos, pero no somos ellos. Ahora imagínate qué bendición y qué, o sea, yo no me cabe en mi mente, me puede explotar mi mente, yo creo, el pensar que eres imagen de Dios. O sea, qué honor, qué responsabilidad, qué grandioso. No encuentro a veces las palabras para decir qué impacto saber que somos imagen de Dios. Entonces, si Dios no tiene orgullo, si Dios no tiene todo esto que con lo que luchamos, rencores, amarguras, rebeldías, todos esos gigantes que hemos visto, inseguridades, temores, etcétera, etcétera, celos, ¿por qué nosotros, si somos como Él, no somos Dios, ya lo expliqué bien, ¿sí? Pero somos a su imagen y semejanza? ¿En qué momento nosotros dejamos de parecernos a Cristo? De hecho, esa es nuestra meta, que cada día nosotros nos podamos seguir pareciendo a Él. Si en algún momento nos perdimos, si en algún momento, yo te lo decía la semana pasada, quisiste solamente reiniciar tu vida, pero no reseteaste todo, no cambiaste todo y solamente estás intentando cambiar algunas otras cositas, pero en la sala de tu casa y estoy hablando de un ámbito espiritual, si en la en la sala de tu casa, si en tu corazón, si en tu mente, si en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, todavía quieres seguir teniendo ahí a estos gigantes, entonces tienes que tener mucho cuidado porque en algún momento, te lo explicaba la semana pasada, cuando tú le metes virus a tu celular, cuando tú le metes cosas que no le pertenecen porque no vienen de fábrica el celular, van a ocasionar eh, problemas en tu celular que no tenga un buen funcionamiento. Cuando lo resetean, quitan todo eso para que quede como de fábrica, para que tenga un buen funcionamiento. Entonces, si tú y yo, como seres humanos, como creación de Dios, como hijos de Dios, no estamos funcionando bien en este mundo porque tenemos todas estas ataduras que estamos pasando de generación en generación. Entonces es porque no hemos reseteado, no hemos ido con el Padre a que nos resete. Ahorita te voy a decir de qué manera es que tú y yo podemos resetearnos. Pero bueno, volviendo un poquito a la historia de esta chica, de esta youtuber, ella decía en la entrevista, es que nuestro padre hacía esto, le pegaba a mi mamá, para ellos, para mi papá fuimos solamente un negocio, nunca nos vio como hijos, y le preguntaban a ella, ¿cómo eran tus abuelos, o sea, los papás de tu papá, cómo eran con él? Y ella decía, pues el papá también lo puso a trabajar desde muy chico, también tenía problemas de alcoholismo, también golpeaba a mi abuela, también los golpeaba a ellos. Y entonces la entrevistadora le dice a ella, ¿te das cuenta que él solamente repitió lo que su padre le hizo? Y que no sabemos si a tu abuelo, tu bisabuelo también se lo hizo. Y le dice a ella, ¿tú cómo vas a hacer con tus hijos? Y ella dice, yo no quiero esto. Yo no quiero hacer esto con mis hijos. Esto es una maldición. Y le dice, pues siéntete satisfecha y contenta de que tú estás rompiendo con esa cadena. Ahora, ella no tiene a Cristo. En cualquier momento, inconscientemente, lo que no quieres repetir, se repite, porque los gigantes van a estar ahí a la orden de pasarse de generación en generación. Y a veces el hijo que dice, yo no quiero ser como mi padre, que es alcohólico,
que golpeaba a mi mamá, vuelven a repetir la misma historia porque son ataduras, porque son cosas que no vienen del diseño de Dios y que solamente los padres están reiniciando su vida porque como hijos nada más queremos decir, no quiero ser como mi padre, pero no estamos reseteándonos, no estamos rompiendo con ese tipo de gigantes que vienen de generación en generación. En el caso de mi madre, ella tuvo que romper con muchas cosas que también venían de casa, inseguridades, de muchas, muchas cosas. Y ella a nosotros, como mujeres, ella nos decía, ustedes denle su lugar a su esposo cuando se casen. Ustedes rompan con todo lo que es el ¿cómo se dice? Matriarcado. El matriarcado que existe en muchas familias, que la mujer, yo creo que la siguiente semana, de hecho, Dios estaba poniendo en mi corazón a hablar de ese gigante del matriarcado, porque no es el diseño de Dios. A nosotras como mujeres, Dios nos dio una responsabilidad, nos dio un lugar, nos enseñó cuál es nuestro propósito. Al hombre le enseñó también su propósito, a los hijos le enseñó también su propósito y el matriarcado no es el propósito de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver, esperemos que la semana siguiente, pero quiero que veas esta parte en donde se rompió el diseño original, en donde dijimos, donde Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y de pronto se rompe todo. De pronto se rompe todo. Y fíjate, en el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después viene una instrucción bien importante que hasta la fecha al hombre le ha costado obedecer a Dios. Cuando el hombre sepa escuchar la voz de Dios, habrá muchos cambios en tu familia. El problema ha sido ese, que a veces escuchamos más las voces de estos gigantes que la de Dios. Y el hombre juega un papel tan importante dentro de una familia que si el hombre no toma ese papel que Dios le puso, vienen muchas consecuencias en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Y desgraciadamente Adán, por no haber tomado el papel, Eva, por no haber tomado su papel, vienen las consecuencias a sus hijos. Y por eso Caín mata a Abel. Y vienen muchas maldiciones a través de eso, ¿verdad? Pero en la parte en donde le dice, en el 2:16, dice, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, fíjate, mandó. No era una cuestión de quieres o no quieres, era un mandato. Era un mandato que Dios le está diciendo a Adán, dicen, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Esta instrucción fue dada a Adán, no a Eva, no a sus generaciones, fue dada al hombre. Y no que Dios haga menos a la mujer. Esas son mentiras que Satanás, que el diablo, que los gigantes, que son mentiras que han traído en donde que la mujer, que debemos de ser igual, que debemos de hacer esto, las feministas y todo esto que se ha levantado, simplemente no han entendido que Dios no es que nos haga menos, simplemente es que hay un orden. Hay un orden establecido por Dios en donde Dios le está dando una orden al hombre y se tenía que haber acatado a esa orden. Entonces, la orden era a él. ¿Cuál era la responsabilidad de él? Seguir obedecer la orden que Dios le dio. Punto final. Él tenía que tener el cuidado de Eva y decirle, recuerda que de todo árbol podemos comer,
menos de este árbol, del bien y del mal. De todo árbol podemos comer, menos de este, y tener siempre el estarle diciendo, así fuimos diseñados, este es el mandato, tenemos que obedecerlo. Sin embargo, cuando viene la serpiente, y la serpiente dice que era astuta, sabemos que atrás de esto es el enemigo, que era el diablo, queriendo siempre que tú y yo no obedezcamos la voz de Dios. Ese siempre va a ser su finalidad, y sobre todo que tú y yo ya no tengamos esa comunión con Dios, que creamos más en sus mentiras, que estemos rodeados de maldad, de muchas cosas que no van a cumplir el propósito que Dios tiene en nosotros. Y dice que se acerca a la mujer y le dice, con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y ella le dice, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. O sea, Eva sabía que sí podía comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Fíjate cómo desgraciadamente uno como mujer solemos hacer, como que le añadimos a la historia cosas, ¿no? Porque la instrucción solamente era no puedes comer. Y ella le dice a la serpiente, no podemos comer y no podemos tocar. Entonces, una de dos, o ella le entendió mal a Adán, o ella puso de su cosecha, pero la instrucción era para Adán. Aquí el problema de la mujer es que cuando nos salimos del origen inicial, ella no le dio el lugar a su pareja, a su matrimonio, no le dio lugar a su esposo, al hombre que Dios le dio como cabeza. Y ella, en vez de haberle dicho, conmigo no hables, ve con mi esposo y habla con él. A él hazle la pregunta. A mí no, yo nada más te estoy diciendo lo que yo escuché. Pero a mí no me vengas con cosas. A ver, él. Y no por echarle la bolita, sino porque ella tuvo que haber puesto en el lugar donde Dios la había puesto como ayuda idónea, como donde ella tenía que haberle dado el lugar a Adán. Y aquí pasó todavía algo peor, porque dice que cuando ella come, ella dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Acuérdate que todo gigante va a ser que todo lo que tú veas entre por los ojos, todo, para que entonces llegue a la mente y luego baje al corazón. Pero todo entra por la vista. Cualquier odio que tú tengas, cualquier cosa, todo va a entrar por la vista, por el oído, por tus sentidos, pero va a entrar en tu mente y va a bajar a tu corazón. Ella ve que el árbol era codiciable, y dice que y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí fue el error de Adán, el haber comido, el haberle hecho caso a su esposa. Ella no tuvo que haberle dado pie a esta serpiente, al diablo, al Satanás, al enemigo, a quien como tú le quieras llamar. No le tuvo que haber dado importancia. Sin embargo, ella dijo, se ve bueno el árbol, no me importa lo que diga mi esposo, yo estoy viendo que está bueno el árbol, que está bueno el fruto, y le voy a hacer caso a la serpiente. Muchas de nosotras, si tú y yo no nos formateamos, es que mi mamá dice que no le haga caso a mi esposo, es que mi vecina dice que no le haga caso a mi esposo, que no le dé su lugar, que son cosas que estos gigantes quieren meter en nuestra mente para que tú y yo olvidemos el diseño que Dios nos hizo, que seamos ayudas idóneas, que ayudemos al varón a que él cumpla el ministerio que Dios le dio, no que lo hagamos caer. Eso es bien importante, y por eso el gigante
de la, les dije ahorita de la palabra, del matriarcado. El gigante del matriarcado es bien, bien importante que podamos escuchar a qué se dedica este gigante del matriarcado, porque muchas familias sufren de eso. ¿Cómo? Y con eso termino. ¿Cómo lograr resetear nuestra vida? ¿Cómo hacer que no nada más lo reinicie? Ya estoy cansada, ya estoy cansado de traer heridas desde mi infancia. Estoy cansado de yo también contagiar a mis hijos con resentimientos, con orgullos. Estoy cansada de pelear con mi esposo. Estoy cansado de no darle su lugar a mi esposa. Estoy cansada, ¿sí? Quiero resetear. Ve con Dios. Es la única manera. Dice que cuando tú vas de todo tu corazón y le pides perdón de todo tu corazón, porque Él conoce nuestro corazón muy bien. Cuando Él sabe que tú se lo dices de todo tu corazón, que lo dices de una forma sincera, de un arrepentimiento sincero, le dices, estoy cansado, perdóname por haber hecho esto, por haber dejado que el gigante tal, el gigante de las deudas, el gigante del rencor, del resentimiento, del odio, de la amargura, de los celos, todos esos gigantes, sácalos, resetéame, hazme una limpieza de cabeza a pies para que no tenga yo ningún gigante, pero sobre todo limpia mi corazón. En ese momento, dice la palabra que Dios va a limpiarte porque hay un buen arrepentimiento, Él te perdona y dice que Él echa todos tus pecados, todo lo que tú le pudiste decir, los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ninguno. Pero ten cuidado, porque van a regresar otros gigantes a recordarte. A esos gigantes que Dios ya los sacó de tu vida, te va a querer recordar que tú hiciste esto, que tú hiciste el otro, que eres una mala persona. Recuerda lo que dice Efesios. Fuimos creados para hacer cosas buenas. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Así que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y que Dios pueda resetear nuestra vida. Chao.